¿Cómo están ustedes? Semana a semana nos juntamos en esta conversación en que tratamos de analizar lo que pasa en la región, en el país. Hoy tenemos muy buenos panelistas, muy buenos invitados. Y antes de presentarlos, quiero que vayamos a ver un resumen que hizo nuestro departamento de prensa con las principales noticias que vamos a comentar. Vamos a ese resumen directo. En Valparaíso, el actual Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, se refirió a los casos de corrupción registrados en el país, calificándolos como una enfermedad crónica, y señaló que durante su gestión habrá tolerancia cero al mal uso de recursos públicos. El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya, salió al paso de las críticas de algunos de sus pares que acusaron que la polémica indicación aprobada por la Cámara Alta que sanciona penalmente las filtraciones en las investigaciones judiciales fue tratada a la rápida. El fiscal nacional Jorge Abbott aclaró sus dichos de acortar y darle pronto término a las investigaciones por casos en contra de políticos, explicando que lo dicho fue que ojalá las investigaciones no duren 7 años, investigando intensamente las aristas, pero tomando decisiones rápidas. En Madrid, el expresidente de la República, Sebastián Piñera, concedió una entrevista al diario El País, en que criticó las reformas del gobierno de Michelle Bachelet y las responsabilizó de la caída económica chilena. El fiscal Manuel Guerra confirmó que pedirán audiencia de formalización contra Lawrence Goldborn en el marco del caso Penta. El ex candidato presidencial será formalizado por delitos tributarios en el marco del financiamiento de su campaña presidencial. Bueno, presentemos a nuestros panelistas. Partamos indudablemente por el mayor, don Héctor Valencia. ¿Cómo está? Qué gusto verlo, rector de la Bolivariana. Muy bien, pues es un agrado estar con ustedes una vez más, compartir con gente de la región, compartir visiones, ver cómo hablamos desde las regiones, porque cada vez que uno está más en la región metropolitana se da cuenta de que realmente las regiones tendemos a cero. Saludamos a don Arturo Esquella, diputado por Marga Marga, por la UDI. ¿Cómo está, don Arturo? Bien, pues Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente acá. ¿Se llama UDI todavía? Le cambiaron el nombre, ¿no? Unión Demócrata Independiente. Unión Demócrata Independiente. Saludamos a don Rodrigo Uribe, que viene en reemplazo de don Mauricio Viñambre, que hoy día da un discurso en la Plaza del Vaticano. No, perdón, la Plaza de ¿Cómo está? Así es, está con la cuenta pública y me tocó reemplazar a Monseñor y igual a usted. Y saludamos a don Tomás de Rementería. ¿Cómo está, don Tomás? Aquí, pues, un placer en este convulsionado y entretenido país. Monseñor, ¿Qué cosa? a Monseñor. ¿A Monseñor qué? Monseñor Oliver. ¿Monseñor Viñambre? No. Te voy a dar una Hermano mayor. Hermano mayor. Hermano mayor, pero no monseñor, no, eso lo dejamos a otro. Bueno, quiero que partamos, les quiero adelantar una cosa que se supo hoy. Nosotros grabamos un día viernes. A mediodía se supo de que el Hotel San Martín, ese emblemático lugar que creó Joaquín Escudero, que después continuó doña Marta, que falleció, sus herederos van a venderlo. Se vende el 30 de abril. Justo con este plan regulador que cambia, no que cambia. Dicen que hay grandes intereses de Santiago interesados en comprar ahí. Bueno, no sé si queremos partir con Viña, no le vamos a hacer eso, digamos, a don Tomás, porque le vamos a dar demasiada comida lo dejemos para el final, lo del plan regulador. Quiero partir por el tema de la corrupción. El tema ¿Y que qué estábamos tiene que ver conversando. la corrupción con el plan regulador? Nada, pues supongo. Pero supongo. A lo mejor es punto de encuentro. Claro. Por la O puede ser, claro. Quiero partir con el tema a propósito de la clase magistral que dio el ex profesor de la Católica de Valparaíso, actual contralor Jorge Bermúdez, que habló de que la corrupción es una enfermedad crónica de la administración del Estado, en el fondo. Pero yo creo que va mucho más allá. Quiero partir con usted, diputado, toda vez de que, con lo que estábamos comentando a propósito de esta ley
de la publicidad que pueden hacer los candidatos, la gente está esperando, antes de que salga la ley, de aprovechar, estirar al máximo lo que se puede hacer con sus letreros y su propaganda. Son cosas distintas, pero relacionadas. Lo primero, no es corrupción. Me gusta mucho el tenor con el que ha tomado el tema del Contralor. Creo que es importante poner el acento, primero, entender de que en todos lados donde hay administración pública está latente la corrupción. Y a eso se refiere en el fondo con esto de la enfermedad crónica. Y no quedarse únicamente en eso, sino que tomar todas las medidas precisamente para ir abordándola. Para ser súper franco, a mí me gustaría mucho de que se pusiera el acento en materias municipales. Creo que si es que hay un aparato del Estado en términos generales que tiene este bicho ya bastante desarrollado, es en los municipios del país. Y me encantaría que se pudieran hacer cambios radicales, ojalá con esta supuesta ola de descentralización que va a venir en el marco de la reforma constitucional, que podamos hacer los cambios necesarios para que los municipios tengan en el fondo controles internos reales, digo, no el simple consejo municipal, que con todo respeto, pero no tiene muchas atribuciones los concejales. Muchas veces al final del día los meten dentro del sistema del municipio y es poco y nada lo que pueden hacer, sino que existan representantes de la misma Contraloría al interior de los municipios. Esto no es una idea mía, lo escuché por ahí y lo encuentro cada vez más interesante. Creo que incluso Tomás lo comentó. Lo escuché por aquí, diciendo, sí. Yo te planteé, ¿sabes qué? Y lo encuentro súper los interesante. Contralores municipales deberían depender, como los jueces de policía local, del Contralor General de la República, como el juez de policía local que depende de la Corte de Apelaciones. Ahí hay verdaderos intereses de poder fiscalizar y a su vez esa persona le tiene que rendir cuenta a su cabeza, que es la Contraloría, sea la regional y a su vez la regional, la nacional, en fin. Hoy día le rinde cuenta al alcalde. Hoy día no es nada. Hoy día no es absolutamente nada. Y eso sí va de la mano con un proceso de descentralización en serio, fortaleciendo los gobiernos locales. A mi juicio debiéramos irnos por ese lado. En el otro tema, que bueno, esto no estaba en el programa porque lo hablamos antes de salir al aire, pero estábamos discutiendo de cuando entra en vigencia la ley que reformula todo lo relativo a lo electoral, dentro de lo cual está también la propaganda electoral, en donde van a cambiar, y eso es muy bueno, van a cambiar las normas, va a ser bastante más ordenado y lo más importante, van a tener desde el servicio electoral atribuciones para poder fiscalizar como corresponde. Gracias. Entonces, pero para redondear, porque introduje el tema, Rodrigo nos decía, pero ¿cómo es el colmo que haya hoy día candidatos que tienen los carteles? Y yo decía, efectivamente, no corresponde, pero en estricto rigor todavía no está la ley vigente. Gracias. Entonces ellos se amparan en eso y en una o 2 semanas más en el fondo van a tener que atenerse a lo que dice la ley. Estricto rigor, en lo que yo planteo en estricto rigor, es casi ser contumaz en el cuento, sabiendo de que esto no se puede. Es que eso es... Tomás. Que hay cosas que son legales pero no son morales. Y los que se andan subiendo arriba a las micro, porque le ponen letrerito en la micro, saben que moralmente no se debe hacer. Hay que esperar cuando empiece la campaña. Pero bueno, es lo que le hay. Mira, yo en lo que decía el diputado, lo he dicho, pero infinidad de veces, inclusive con el enojo de Monseñor Viñambre, alcalde de los territorios del interior donde usted es diputado. Los municipios fueron unas pequeñas monarquías heredadas del imperio de Augusto I, y que cuando llegaron los alcaldes democráticos les gustó pues, ser pequeños monarcas, que teníamos una corte que se llama planta municipal, donde hay varios que no hacen nada, pero son inamovibles, lo más cercano a la corte. Y después hay unos que hacen como que trabajan, que son los a contrata. Y los que verdaderamente trabajan son los de honorario, porque si esos no trabajan los echan el mismo día. Entonces, toda esta estructura de cómo está. Y el consejo municipal vale hongo, pues, hombre. El concejal dentro de la ley vale hongo. El alcalde maneja unas mangueras con la mayoría del consejo y hasta luego. Y en esa manguera va camiones, la micro para las viejitas, la subvención para la cocina, y se transformó en un mercado persa. Es un mercado persa. Bueno, ya los viajes es un escándalo. De los viajes que van para todos lados, que van con
Yo en 12 años que voy a cumplir sentado en el Consejo he viajado solamente 2 veces. Una vez a la Isla de Pascua, que me interesaba por el tema del Museo Fong. Fue a ver el Sau. Un museo, y una vez a Cuba porque el tema de la educación que los cubanos hicieron es una cosa que llama la atención. Y fui a trabajar y no a pasear, pero el resto... Me gustaría haberlo visto en Cuba si él no aprovechó también. Me gustaría. Y podría haberme invitado. Oliver, señor Oliver, para su información, terminado el seminario me quedé 15 días más por mi cuenta. Me parece. Eso no esperaba menos usted, don Tomás. Don Héctor. A ver, y para evitarme que osiconeen algunos así. La verdad que este rol de la Contraloría en la municipalidad me parece fundamental, importante y necesario e inmediato. Porque yo creo que las grandes dudas que se crean en la gente, en la población, y así lo vemos en todos los sectores, a mí que me toca ver la Corporación de Reñaca, lo vemos que hay una serie de cosas que se presentan dudas. Y eso yo creo que hay que aclararlo, meterle fuerte la mano. Por otro lado, no comparto lo del Contralor en el sentido de que esta es una enfermedad crónica. No, si yo compartiera eso, quisiera decirte que estoy avalando que este es un país que está definido a ser corrupto, y yo creo que nosotros no estamos definidos a ser corruptos, por lo tanto no puedo aceptar de que él, y no puedo compartir que él diga que esta es una enfermedad crónica. Menos puedo aceptar de que él diga que tenemos que acostumbrarnos a la palabra corrupción. Si yo hiciera eso y lo hicieran toda la gente que tiene responsabilidades, que tiene partiendo cargos públicos y todo el organismo del Estado partiera con este mensaje que manda este señor, estamos mal. Ahora, él lo matiza diciendo toda la gente que tiene poder, hay corrupción si hace mal uso del poder, que es lo que yo creo que él quiso decir. Pero en el fondo, él está para velar y hacer prevención para que la corrupción no sea una enfermedad crónica y que la palabra corrupción se erradique definitivamente de un país que ha gozado de un prestigio, de una imagen sana, y que hoy día, a través de hechos que él, entre otros, debe evitar que ocurran, se ha ido cayendo esa imagen internacional. Así que yo quisiera dejar eso súper claro, porque creo que mucha gente, como uno que no está metido en este momento en el aparataje político, no comparte los dichos de este señor. Rodrigo Uribe. Sí, mira, yo creo que el tema, más allá del tema de los municipios, que yo creo que no son efectivamente gobiernos locales, porque para pavimentar una calle uno le tiene que pedir permiso al serbio, para instalar un monumento hay que pedirle autorización a Monumentos Nacional. Entonces, la verdad es que son administraciones. Y yo creo que efectivamente se requiere una modernización efectiva del Estado en su conjunto. Por un lado, del Estado, de las funciones del Estado, que hoy día se requiere, pues todavía estamos en una administración un poco muy anticuada, muy anquilosada, muy lenta. Yo les quiero decir, por ejemplo, para tramitar de repente una calle, uno se demora 2-3 años para el puro diseño, sin la ejecución. O sea, es terrorífico cuando uno hace un diseño de una calle. Entonces, la verdad es que se requiere, desde ese punto de vista, una modernización en serio del Estado. Y eso implica que las cosas no tan solo se hagan bien, sino que se hagan también con mayor rapidez. Hoy día tenemos una ciudadanía empoderada que nos requiere al Estado mayor eficiencia, mayor eficacia en lo que se hace. Y en ese sentido yo creo que todavía estamos con un Estado del siglo XIX, que no es capaz de entender toda la problemática que tenemos. Y por el otro lado, lo que te decía, los municipios son fundamentales en que tengan mayores atribuciones, tengan funciones más efectivas, lo que decía Tomás, el Consejo. Yo creo que, claro, comparto que el Consejo hoy día es bien decorativo en las funciones, pero eso debiera cambiar a la larga en términos de tener atribuciones, ser un gobierno local. ¿Pero que no sea muy a la larga o que ya hayamos? No, porque en definitiva terminan siendo, y ahí los que tienen que hacer los cambios es el Parlamento. Y yo creo que el Parlamento todavía no toma la consistencia en estos temas y todavía no está conversando, está en otros temas. Hoy día está en otros temas, el tema de la corrupción, en los temas electorales, pero todavía no tiene esa sintonía fina en lo que tiene que responder al Estado. Usted como diputado
opina sobre esto de lo que está pasando? ¿Están a la altura realmente los parlamentarios de este país frente a lo que está pasando? Porque esto de la ley Mordaza, de esta agenda rápida anticorrupción que presentó el gobierno, agenda corta, que uno dice que les metieron un gol y otro, el presidente de la comisión dice que no hay ningún gol metido, que simplemente hay falta de acuciosidad en no... ¿Se hace bien la pega? ¿Qué opina usted de toda esta polémica? El Parlamento es la representación de la ciudadanía. Y hay de todo. Por supuesto. Sí. Y nos eligieron, en definitiva, las personas que fueron a votar. Sería súper bueno que las personas que hoy día critican y que no fueron a votar tomen el peso de lo que hicieron o de lo que dejaron de hacer. Eso es de partida. Y perdón lo pesado, digamos, y latero, pero al final del día eso es. Ese es un sistema de representación. Quizás a algunos no les gustaba el mecanismo para elegir por el binomio. Es lo mismo, ¿no? Así, el día de mañana vamos a elegir de acuerdo, digamos, a otra cifra repartidora, pero al final del día es exactamente lo mismo. Ahora, durante el último tiempo sí han habido cambios importantes. Yo creo que toda la crisis que se ha vivido sí ha repercutido en mejorar legislativamente nuestra estructura. El Contralor nos hablaba de que en esa, lo veo acá en la nota, que la corrupción siempre va a estar presente cuando hay poder, sea en el ámbito público o el privado. Y ahí quería contarles que nos acaban de presentar desde el gobierno una modificación que crea la figura, el tipo penal de corrupción entre privados, que es verdaderamente interesante, porque cientos de personas, ahora que estamos por lo menos tramitando esto, se nos han acercado muchos diciendo, mire, acá una empresa grande llama a licitación para que le provean de tal o cual servicio y se la termina ganando misteriosamente el que daba el servicio más caro. Claro, podría ser porque estaba asociado a calidad y qué sé yo, pero no. Cientos de veces se sabe que hay corrupción de por medio, que hay coima, que hay... Esa es una cuestión rara. Y este es un tipo penal... Pasa en las municipalidades también. Sin ninguna duda. Y en los gobiernos regionales. Sin ninguna duda, pero para esos casos sí existe el delito. Para el caso de los particulares no existía el delito, el tipo penal. En la OCDE prácticamente todos los países lo tenían. Nos dimos cuenta también de que con este tipo penal nos estamos quedando cortos y estamos viendo los tipos penales que hay en los otros países y vimos la figura de la administración desleal del patrimonio ajeno. Es decir, cuando un subgerente de algo llega y contrata algo porque el proveedor dice, chuta, va a tener un contrato por 5 años, le puedo dar algo al que tiene que tomar la decisión para que me elija a mí y toma, digamos, algo más caro sin que sepa el dueño de la empresa, y el dueño de la empresa estuvo no sé cuánto tiempo pagando de más simplemente porque el tipo hizo trampa, le pagaron una coima, en fin. Entonces, esas cosas que jamás se nos habría ocurrido, yo creo, sinceramente, si es que no fuera por el clima y por la visión interna... Gracias. Hoy día va a ser una realidad, en un año más va a ser una realidad. Pero eso ya se acabó el tiempo, no, en la otra vuelta, claro, pero también podría ser aprobado con el euromate, con la cuestión del papel. Bueno, eso está por salir. Todas las normas de colusión, ¿no te acuerdas? Sí. Todo lo que modifica la competencia de la Fiscalía Nacional Económica está por salir, Yo encontré divertido lo que dijo el diputado aquí, dijo, bueno, los eligieron, se jodieron, pues que lo reclame ahora, pues debería haber ido a ver y elegir bien cuando eligió. Pues. Yo te pido que no malinterprete las palabras, porque estoy refiriéndome a la gente que no votó. No, pero la gente que no votó, usted lo eligió, así que ahora se jodió, se calla. No, a ver, lo encuentro pintoresco, pero además lo encuentro verdadero. Es decir, y eso va en que yo siempre fui partidario de Conte de Caballero del voto obligatorio. Sí. Que hoy día además están tratando de reponer. Pero hoy día es impresentable. Obvio. Es decir, cuando la gente descubre ahora que es necesario votar y es necesario lo que... Por eso decía, y usted que acusa que no espere. Es obligación del ciudadano informarse a quien elige. Y no el que más lecheros tiene, o el que le contaron, el que le dijeron. Usted está eligiendo a sus autoridades, usted está eligiendo a los que van a conducir el país que le pertenece. Y mientras la gente no entienda eso, estamos fregados. Y yo en eso insisto. Fíjate que voy a decir, mientras nosotros no fortalezcamos los gobiernos locales, que es el gobierno más cercano a la gente, la democracia es de plástico, falsa. Lejana. No, lejana, falsa. ¿Por qué? Porque tiene submentado cosas. Cuando tú dices, es que mira, nos vamos a preocupar de la corrupción entre privados,
Pero si el problema de la corrupción es que nos estábamos haciendo locos y sabíamos que estaba. Con las luminarias, con todo, mira, me puedo aburrir con tantas cosas que termináis cansando. Cuando tú tienes una ciudad como esta, por ejemplo, que una empresa entrega la energía, otra empresa vende las ampolletas y no sé qué, y otra empresa hace la mantención. Cuando yo llegué y con mi visión de empresa, a mí me importa un huevo quién pone la ampolleta, quién pone la luz de negocio. Usted quiere darme servicio, ¿cuánto cuesta esa ampolleta prendida? Tantas horas diarias y funcionando. Y el día que esa ampolleta se apague, yo se la rebajo a usted. Así funciona. Aquí tú estás controlando uno u otro con diferentes cosas. Fortalecer la transparencia en los gobiernos locales es lo que va a fortalecer todo el resto de la administración del Estado. Héctor, en relación a todo este tema de la ley Mordaza, llama la atención, digamos, que hay una sola cosa que, si uno revisa la historia de lo que pasó en el Senado a propósito de esto, que es lo siguiente. Cuando se conversa en la comisión a propósito de esta mordaza, es que lo que se refiere a ciertos delitos como el terrorismo, el narcotráfico, cuestiones en las que indudablemente podría uno pensar que sería conveniente tener un sigilo absoluto y que no se filtrara nada, pero después cuando llega abajo se transforma en esta ley que ahora que se quiere volver a estudiar. ¿Qué opinas tú de eso? Esa es la ley del gafete. Mira, yo... Para tapar todas las filtraciones. Mira, la ley del gafete. Ley del hoyito. La ley del hoyito. Para todos los hoyitos que se pueda, por donde se pueda filtrar. Yo sigo pensando que cuando este tipo de leyes se hacen así tan amplias, sin acotar, hay que tener cuidado porque en el fondo la responsabilidad de cautelar de que la información no salga es de los organismos del Estado que lo están manejando, o de la Fiscalía en este caso, pero a raíz de eso, cualquiera sea el nivel del delito, o sea, lo primero que tenemos que ver es cómo ordenamos la casa, cómo nosotros en la Fiscalía cautelamos de que cosas que son delicadísimas no salgan a la opinión pública hasta que se puedan entregar o hacer públicas, para que no atracan la investigación. Pero el control de ciudadanos y de transparencia el que hacen los medios de comunicación se acaba con eso. Bueno, pero es que yo no creo que se acabe porque de todas maneras siempre van a haber ciertas pistas que lo que ocurre es que yo creo que los periodistas, en vez de ir a investigar a los tribunales o a la fiscalía, tienen otros ámbitos donde poder buscar información. Pero en todo caso, a mí me parece que lo más penoso en este asunto es que un senador que fue periodista, que alegó tanto contra la libertad de prensa y todo, después salga diciendo que le metieron el dedo en la boca y que no se dio cuenta. O sea, eso es un indicio del nivel de parlamentarios que tenemos hoy día, en muchos casos, no quiero generalizar, en los cuales no leen las indicaciones. Pasó con este artículo que se habría redactado de Soquimich para Longueira. Sí, la Jimena Rincón decía, no, yo si hubiese sabido que esta conversación no hubiese votado por ese artículo a favor. Por Dios, o sea, si no se hubiese sabido, ella votó porque se supone que estudió el artículo y encontró que ese artículo beneficiaba al país y a la minería en general y no a una empresa en particular. Entonces yo creo que en eso. Y respecto, perdón, una cosa bien corta, respecto a la corrupción entre privados, a mí me parece que entre privados se arreglan entre privados. La empresa privada que pilla o detecta con una buena gestión y con una buena contraloría que el jefe de adquisiciones o el jefe de los servicios está haciendo negocios por fuera, simplemente tiene la justicia donde denunciarlo y cambiarlo. Pero perder el tiempo en crear una figura privada me parece... Es contradictorio lo que estás diciendo. Tiene la justicia y lo que estamos creando es que habilitando, digamos, un tipo penal para que pueda recurrir a la justicia. No. Una cosa es que habilite porque hoy día están los recursos. Hoy día lo que un abogado le dice cuando se le acercan diciendo, oye, descubrí esto en mi empresa, el abogado le dice, mire, échelo, indemnícelo, no hay nada que hacer. No, momentito, yo en ese campo... Se nota que estuvo trabajando, ha trabajado siempre parlamentario, no de abogado, porque no es lo que te plantea. En ese caso, no. Bueno, eso es lo que nos fueron a decir los profesores que... Yo he sido empresario de toda mi vida, lo que pasa es que durante 40 años y he visto montones de cosas, y perdóname, cuando tú pillas a alguien
tú pillas a alguien robando. No, robando, eso es distinto. No. Pero ¿cómo no hacer lo mismo, hombre? No, meterle la mano a la caja haciendo- que hacer. no, pues, o no, recibir no, una sí. comisión. Don Eduardo. Don Rodrigo, perdón. No, sí, Rodrigo Eduardo. No. No, estamos hablando de cosas distintas. Don Oye, Rodrigo. mira, y yo creo que lo que plantea Héctor es cierto, en términos de que efectivamente yo creo que de repente el trabajo que se hace, el trabajo legislativo en el fondo, que se hace en comisión esencialmente, que es donde ahí se discuten con profundidad los temas, más que en la sala, porque en la sala termina entregando el informe, es preocupante. Es preocupante cuando se hacen leyes de este tipo, cuando se hacen situaciones por 2 años para que los parlamentarios se prescriban los hechos penales en 2 años. Entonces, la verdad, lo que plantea él está... porque hoy día los medios de comunicación los dejan al desnudo a todos, y particularmente a los parlamentarios que tienen el foco permanente, que un parlamentario diga, yo no estudié el tema, yo no lo vi en profundidad, es patético porque efectivamente le pagamos, todos le pagamos a esos parlamentarios. Que tienen además asesores para que Exactamente. claro. Y podéis contratar estudios además porque hay recursos para ello. Entonces la verdad que habla muy mal del trabajo parlamentario. Yo creo que efectivamente este sistema parlamentario de 2 cámaras también hay que repensarlo. También hay que pensarlo. Hoy día se hizo una reforma a la medida de los partidos políticos a nivel nacional, donde el resultado va a ser más o menos lo mismo. Va a ser más o menos lo mismo. Y la calidad de la política, porque en el fondo se apuntaba a eso, terminaban prácticamente en los mismos resultados. La verdad que uno espera mucho más de los parlamentarios y espera que todo lo que la ciudadanía expresa y constantemente está haciendo acusaciones y está pidiéndole tanto al Ejecutivo como a sus parlamentarios, lo hagan. Y la verdad es que tú ves los principales temas que hoy día quiere la gente son en el tema de delincuencia, y la verdad es que ahí se hace poco. Gracias, Rodrigo Uribe, Arturo Esquella, Tomás de Rementería, Héctor Valencia. Tenemos que ir a una pausa, la pausa es breve, ya volvemos.